Tofel, Labán, Hazerot y Disahab. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonai le había mandado acerca de ellos. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabat, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Adonai, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Adonai nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Mira, Adonai tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Adonai el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Adonai nuestro Dios nos da. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Adonai nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Y en el desierto, ¿has visto que Adonai tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar?
quien iba delante de vosotros por el camino para reconocernos el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Hasta aquí nomás. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behayu lang natan betoheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorah. Amén. Bendito seas tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu palabra, y tu palabra implanta vida eterna en nuestros corazones. Así, Señor, lo recibimos de tu mano, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, y todos los niños ya han sido su aula, que pasen. Cuando leemos el libro de Devarim nos encontramos con una ramillete de grandes brillos, hermosuras y textos que nos sorprenden porque hay tantas cosas encerradas en ellas en simples palabras. Y algunas parecen que son repetitivas de las que ya estaban hechos, y entonces tenemos que vernos obligados a aclarar qué es el libro de Devarim. Y cuando vemos todo el panorama, nos damos cuenta que forma parte de un libro accionar más de la Torá. Y encontramos que la Torá en realidad son 4 libros, que son los primeros 4, que es Bereshit, Shimon, Vayikra y Bamidbar. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Y el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio. ¿Por qué conocido como Deuteronomio? En el hebreo la palabra Devarim es eso, palabras, que empieza con las primeras palabras del capítulo. Estas son las palabras. Es como Hine Devarim, estas son las palabras. Y cuando leemos el contexto de cómo Moisés hace repetición de algunas leyes, incluso los 10 mandamientos en el capítulo 5, eso han llamado en el griego la palabra Deuteronomio, que es como si fuera una segunda ley. En realidad no es una segunda ley, porque nos asume inmediatamente que al tratar de una segunda ley, significa que se ha dejado una para empezar a hacer otra. Y el libro de Devarim no trae otras leyes. La naturaleza del libro de Devarim es básicamente una especie de resumen y recapitulación de lo que ya está escrito en el libro tanto de Bereshit como Éxodo, como Vayikra o Levítico, como Bamidbar o Números. Muchas de las enseñanzas que están en los primeros 4 libros, el libro de Devarim como que los repite, pero no los repite como haciendo simplemente una repetición, sino que hace un énfasis, una aclaración, una afirmación de lo que está tratando de decir. El libro de Devarim es quizás la condensación, por así decir, de todos los primeros 4 libros. Cuando se han hecho la alta crítica, los que gustan siempre encontrar, gracias hermano, cuando han habido estudiosos que tratan de encontrarle a la Biblia muchos defectos, una de ellas es muy fuerte, la escuela de Julio Wellhausen, que ellos tratan de encontrar un defecto
y siempre buscan en la Biblia algunos baches, algunos vacíos para cuestionar la autenticidad, el tiempo, la veracidad, una serie de detalles para ver cuánto resiste y si vale la pena o no tomarse en cuenta como es un libro inspirado por Dios. La alta crítica ha logrado crear una especie de desestabilización en ello. Sin embargo, cuando han ido investigando más la escritura, se han dado cuenta que en verdad el libro de Devarim es el libro inspirado por Dios. Fue escrito en el tiempo en que era necesario escribirse, que eso fue en los tiempos de Moisés. El autor ha sido Moisés. Cuando uno termina leyendo el libro de Devarim, uno encuentra quién escribió la muerte de Moisés, qué pasó después. Esto es lo que también lleva a pensar que haya otra persona que lo ha escrito. Es muy posible que después de la muerte de Moisés, para completar el libro de Devarim, es muy posible, según la tradición, de que Josué fue el que terminó de escribir lo que pasó con Moisés y todo lo que sucedió con las últimas partes como epílogo de este libro. De manera que la autoría del libro de Devarim ha sido hecho por Moisés. La naturaleza del libro es una condensación de toda la Torá. Tal es así que el mismo Mesías, bendito sea su nombre, Yeshua, lo usó más veces que el resto de los otros libros cuando ha tenido que estar en medio nuestro. Cuando el maligno, Satán, tentó al Mesías, usó textos tanto de Bereshit como de los Salmos y otros más. Pero en todas las tentaciones que Yeshua encontró, siempre usó el libro de Devarim. En todas las tentaciones que vino el maligno usando ciertos argumentos bíblicos de diferentes autores, pero Yeshua solo refutó con el libro de Devarim. Tal es así que cuando los fariseos están hablando acerca de la resurrección de los muertos y cosas por el estilo, el mismo Yeshua, al tomar estos hechos, usa también el libro de Devarim como el libro de Shemot. Entonces, cuando el Mesías usa este libro de Devarim, se hace tan rico, tan interesante, tan especial. Y como estaba mencionando el hermano David, el libro de Devarim es un libro tan rico. Mire, tal es así que el libro de Devarim es el único libro entre toda la Torá que resumen los propósitos por qué está escrito la Torá. Y encontramos por lo menos que las palabras que están en los libros tanto de Bereshit, Shemot, Vayikra y Devarim, hay algunas cosas que cualquiera de los hijos de Israel no lo ven. Sin embargo, el libro de Devarim toma ello para decirnos por qué es que Dios nos dio la Torá, entre las cuales hay por lo menos unas 7 razones que ya los he mencionado anteriormente, pero vale la pena repetirlo para que nosotros podamos tener un poco más de cabal la idea de lo valioso que es aprender, conocer el libro de Devarim. Una de las razones por las que Dios nos dio la Torá, los dice el libro de Devarim. Y esto es para que seamos más sabios y más inteligentes que todos los demás pueblos de la tierra. Amén. Eso está escrito en el libro de Devarim, el capítulo 4. También nos dice que la Torá ha sido dado para que nosotros seamos grandemente bendecidos en medio de un mundo cargado de tantos males, y para poder bendecir a un mundo maldito es que Dios usa al pueblo de Israel y lo bendice. Pero ¿cómo lo bendice? Entregándoles la Torá. De manera que la Torá es para bendecir. Al tener nosotros la Torá, somos grandemente bendecidos. Ni cuenta alguien se da. Pero ese es otro de los propósitos por los que nosotros debemos valorarlo. Cuando alguien presume que ya sabe y no toma en cuenta el antiguo pacto, lo que está dejando es de lado las raíces, la mina, donde provienen todas las bendiciones para aquel que las quiere. Cuando uno solamente quiere el Nuevo Testamento, por así decir, y pasa por alto todo lo que está escrito en la Torá, simplemente se ha
frenado de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Bendiciones materiales, físicas, sociales, en todos los sentidos. El mundo vive mal. Cree en la vida y la persona de Yeshua a su manera, pero vive mal porque han dejado de lado la Torah de Dios. Y la Torah de Dios es para bendición. Cuando alguien no ama la palabra, cuando alguien no toma en cuenta la palabra, cuando alguien menosprecia o no estudia la palabra, simplemente no quiere la bendición de Dios. Ha usado la idea de que Dios le va a bendecir aparte por encima de la palabra, y no es así. Otra de las razones por las que Dios nos da la Torah, eso está escrito en el capítulo 6 de Devarim. Otra de las razones que nos habla, que es también el mismo capítulo 6, nos dice, esta Torah, esta ley que Dios nos da, es para que nosotros seamos fortalecidos. Al ser fortalecidos, Dios no quiere que seamos personas frágiles, débiles, porque en el mundo donde vivimos vamos a ser sujetos a todo tipo de presiones y todo aquello que trata de destruir al ser humano, por fuera o por dentro. Por eso que la Torah viene con contenidos que nos dice cómo protegernos del resto de la gente que hay, cómo protegernos en medio de las circunstancias, de qué manera podemos también interiormente ser protegidos. Y por eso que encuentran leyes de kashrut, o la comida que debemos comer. Todas esas cosas es para que seamos fortalecidos, no solamente por lo físico, sino también para que Dios pueda darnos a nosotros la resistencia contra todos los embates que hay en el medio en que vivimos. La Torah nos da pautas, y eso está en el libro de Devarim. Está en toda la Torah, en los 4 libros, pero solo Devarim lo resalta. Otro de los propósitos por qué Dios nos dio la Torah, lo dice el libro de Devarim, el mismo capítulo 6 y 7, y habla de que seamos nosotros multiplicados. Esto es algo que encierra más allá de lo que uno imagina. Multiplicarnos no es solamente tener que reproducirnos, porque todo aquello que Dios ha creado con vida, plantas, animales y ser humano, ha dado al hombre, Dios ha dado a estos seres que viven ciertos elementos con la capacidad de reproducirse. En los vegetales ha dado semillas en cada árbol. En los animales ha dado simiente para que puedan reproducirse. En el ser humano también. Cuando un ser humano no se reproduce, o cuando hay una planta o un animal no se reproduce, es porque hay algo que está muy mal. Porque por naturaleza, al ser originado por Dios, es para que se multiplique. De manera que cuando Dios dice que esta Torah es para que nos multipliquemos, no solamente quiere decir que nos reproduzcamos. Según los cánones de lo que la Torah nos dice, está enseñando que el Hijo de Dios tiene la posibilidad de multiplicarse, pero conforme al propósito que Dios ha creado la simiente en cada uno. Uno no se debe multiplicar por multiplicar discriminadamente. Uno tiene que dirigir su potencial para que pueda llevar mucho más producto, pero conforme al origen, conforme Dios nos ha dado. Por eso está en el libro de Nabi Malaquí, el profeta Malaquías, el capítulo 2 dice, versículo 15, ¿por qué Dios creó un ser humano habiendo tantos seres flamígeros, tantos miles y millones de seres angelicales? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué hizo uno? Dice, porque Dios busca una descendencia para él. Dios nos ha puesto a nosotros la capacidad para multiplicarnos y llevar hijos para Dios. Nos ha creado con sexo, con un potencial, no para hacer uso indiscriminado y ser irresponsable y creer que uno puede hacer las cosas simplemente en desorden. Dios nos ha dado un potencial para que podamos usarlo y conforme a la voluntad de Dios poder multiplicarnos en él.
no solamente físico, sino también espiritualmente. Otra de las razones por la cual nos dio su Torá y está en la Escritura es para que tengamos larga vida. Esto es increíble cuando uno lee el libro de Shemot, capítulo 21, y el capítulo 22, verso 23, dice que Dios, en otras palabras, a cada ser humano nos da un tiempo de vida, tiempo de nacer y tiempo de morir. El que anda de una manera normal, sin tener grande trascendencia de mal o algo por el estilo, vive su tiempo completo. Pero aquellos que usan la vida muy mal, entonces como que Dios le acorta su tiempo. Pero aquellos que obedecen al Señor, el tiempo que tienen para vivir, lo viven bien. Pero por obedecer al Señor, Él le prolonga los días. Le prolonga los días. Y la Biblia nos dice que si esta persona va a cumplir ese tiempo y se le acorta la vida por deficiencia física, el tener temor de Dios y obedecer, nos dice en el capítulo 22, verso 23, que Dios completa los días que le faltan. Son cosas que uno no lo ve, pero ahí está en Devarim. Y todo lo que confirma lo dice en Shemot. Pero hay otro propósito por qué Dios nos da su Torá. Es que la Torá es para que cuando nos da a nosotros los privilegios de conocer los misterios del reino de Dios, es para que nosotros podamos ser luz en medio de los gentiles. Llevarnos al Mesías. La Torá de Dios viene a ser como una nodriza. Ya hace tiempo lo he ilustrado. Es como cuando un padre ve que su hijo ya ha empezado a crecer, ya tiene 6 meses, 7 meses, el niño se para en la cuna y quiere caminar, quiere andar, fortalece sus piececitos, sus piernecitas, y cuando ya tiene 8 meses quiere pararse solo y quiere andar. No sé si ustedes lo han visto porque está creciendo y quiere dar los pasos, y el padre le ayuda a que se pare y a que pueda caminar sus primeros pasitos. El primer pasito de repente se cae, pero el papá lo va sosteniendo como para que no se canse y no se maltrate, siga caminando y le ayuda poquito a poco. Le va soltando un poco el cuerpecito para que se sienta un poco más seguro en caminar, y está pendiente el papá. Toda esa acción es lo que quiere decir Torá. Como que Dios nos ayuda a caminar provechosamente el camino que nosotros debemos andar. La Torá nos da las bases de todo aquello necesario que nosotros debemos tener para conocer la voluntad de Dios. La Torá nos lleva a nosotros a reconocer cuán frágiles somos, que no podemos nosotros dejar de depender de Dios. La Torá sirve para que nosotros podamos tener de Dios el recurso, la ayuda. La Torá sirve para que nosotros podamos sentirnos tan mal de depender exclusivamente para poder, confiar en el Señor. Hermanos, esto hace el libro de Devarim y mucho más. Cuando usted penetra en ellos, se va a sorprender de la riqueza que hay. Dice en el versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Barán, Tofel, Dafán, Haserot y Dizahat. 11 jornadas. Estas palabras que está escrito aquí nos habla de que el libro de Devarim está haciendo una mención sumamente importante, porque nos dice, estas son las palabras que habló Moisés a los hijos de Israel en este lado del Jordán. Y más adelante repite, después de haber pasado 11 jornadas, llegan a la zona de Cades Barnea. En Cades Barnea, el Señor los encuentra
Y dijeron que desde el tiempo, desde el que habló Moisés hasta este lugar hay como 11 jornadas. Cada jornada viene a ser la puerta o el límite en que sale de Egipto o del desierto para entrar a las puertas de lo que vendría a ser la tierra prometida. Los hijos de Israel habían salido de Egipto y llegar después de un mes, casi 50 días, al monte de Getsemaní. Allí reciben la Torá. Están allí como un año y meses hasta que terminó de construirse el tabernáculo. El Señor empieza a entregar sus leyes y entrega todas las pautas necesarias como para que el pueblo de Israel pueda tener instrucción de cómo vivir como un ser humano dentro de toda la sociedad de los hijos de Israel, rumbo hacia una nueva etapa de vida en tierra de Canaán. Todas las instrucciones. También, cuando ya están en esta parte del camino, antes de salir, Dios hace que Moisés se encuentre en una tensión de cómo poder guiar a todo el pueblo de Israel. Y entonces le dice al Señor, ¿cómo voy a guiar este pueblo? Sus quejas, sus pleitos, todo, ¿cómo lo voy a llevar? Y el Señor le dice, elige hombres. Y Él busca hombres sabios, entendidos, expertos, para que le ayuden a llevar la carga de la administración y la organización. Hasta aquí está todo llevándose paso a paso y ordenando al pueblo de Israel. Y ahora así empiezan la distribución de las tribus, la ubicación de cada uno alrededor del tabernáculo rumbo hacia la tierra prometida. Así salen, después de un año y medio, llegan a esta zona llamada Cades Barnea. Frente a ellos está ahora la oportunidad de entrar a este lado de los campos de Moab hacia el pueblo, o sea, la zona de Canaán. Tenemos esta escena. Dice el texto, después de 40 años, el Señor les dice, ahora bastante tiempo han andado y es necesario que ahora ustedes avancen, dejen el valle, dejen estos montes, penetren ustedes a la tierra que les he dado, pasen por los amorreos, pasen por todos los cananistas, lleguen hasta la zona del Líbano, pasen todo el Líbano, llegan hasta el gran río, el río Éufrates. Y eso es haber entrado por toda la zona del sur, llegando hasta los campos de Moab, pasan por toda la zona de Jordania, lo que es Jordania, Transjordania, Cisjordania, pasa de Canaán, llega hasta el Líbano, del Líbano está Siria y hasta Irán. Toda esa parte era para Israel. Pues bien, cuando ellos llegan a esa parte, es donde encuentran una confrontación en cuanto a su fe y en cuanto a seguir avanzando. La primera cosa, hermanos, es que en ese momento que llegan, es que Moisés les repite las mismas cosas que está escrito acá. Estas son las palabras que habló Moisés, no son las palabras como quien dice Dios mandó. Lo que Dios mandó ya había pasado cuando salieron del monte del Sinaí. Llegaron hacia la tierra de Padán Aram, a este lado del Jordán. Y entonces el Señor, a través de Moisés, le dice, basta ya el lugar, ahora entren a conquistar. Y ahí se encuentran. Y en ese lugar donde los hijos de Israel deciden no entrar a la tierra prometida. Desobedecen el mandato de Dios y Dios los manda 40 años de deambular por el desierto. Después de 40 años del girar, llegan a este mismo lugar, otra vez la nueva generación. Y allí dice, estas son las palabras que habló Moisés a los hijos de Israel acá. Esto nos habla de que las palabras que Moisés está hablando no son nuevas palabras, son las mismas palabras de los mandamientos que Dios había dado 40 años atrás, cuando habían salido del monte de Sinaí rumbo a la tierra prometida. Han pasado 40 años. Y cuando están en este mismo lugar, después de haber dado vuelta, la generación que está allí son generaciones jóvenes. La mayor parte
no oscilaba más allá de los 60 años de edad. Solo 3 hombres viejos había: Josué, Caleb y Moisés. Eran los únicos que habían quedado de toda la generación antigua, de los que se rebelaron contra Dios. Todos los que a partir de 20 años hacia adelante habían sido contados la primera vez cuando salieron del monte de Sinaí para ir rumbo a la tierra prometida, todos ellos se quejaron frente a Dios y no entraron a la tierra prometida. Y entonces dijo Dios: 40 años van a estar acá hasta que mueran. Así que tuvo que pasar 40 años y murieron. Y los que no murieron, Dios los mató. ¿Cómo los mató? A través de todos los castigos y plagas con que Él los sujetó por causa de la rebelión. Es como, parece que fuera Dios malo. No, Dios hizo lo que el pueblo quiso. El pueblo siempre, esa generación que salió de Egipto, los padres, qué importante, hermano, que como padres nosotros al venir al Señor tenemos que luchar con nuestra vida pasada en esta nueva etapa como creyentes. ¿Qué los hijos van aprendiendo de Dios? Van aprendiendo de Dios de lo que ven como ejemplo en nosotros, que hemos vivido una vida como hemos vivido y ahora venimos al Señor, y al venir al Señor todavía arrastramos malas costumbres. Y los hijos están observando una mezcla entre creer en Dios y nuestros ejemplos. De manera que los hijos estén empañados la visión bajo nuestra tutela, nuestra manera de guiarlos. ¿Cómo estamos enseñando a los hijos? A veces como ya maduros, venimos al Señor y los hijos están mirando y nos ven nuestros defectos. Nosotros sabemos que debemos vivir mejor según Dios. Hermanos, esto nos lleva a 2 cosas. Uno, ¿en verdad estamos nosotros queriendo cambiar para que Dios se glorifique y nosotros podamos dar un buen ejemplo a nuestros hijos? ¿O solamente estamos viniendo al Señor porque Él nos está ayudando a liberar del problema, pero no estamos dejando una buena base de enseñanza a los hijos? ¿Cómo podemos nosotros cambiar a esa generación? La generación que estamos viviendo ahora, la generación que vive ahora, es lo que los padres han permitido, han hecho con la generación que tienen. Leí hace cosa de unas horas a alguien, bueno, también lo leí hace tiempo, alguien escribe: nosotros los de 50, 60, 70 años somos una generación sui generis, una generación que hemos visto el despliegue de la luz de las naves que llegaron a la luna, de todos los inicios de la forma en que el mundo de las comunicaciones se da, las ventajas que ahora tienen. Todo lo hemos empezado nosotros, hemos jugado a las cosas de escondidas, parados en una esquina, hemos disfrutado la comunicación, el amor, el respeto al prójimo, una serie de cosas que la generación que ahora tiene de los 50, 70 son los que han disfrutado. En cambio, la generación que vive ahora es una generación de plástico. La mayoría de los jovencitos que vienen con la idea milenial y de que han sido producidos por un mundo casi de fantasía. Por eso que ustedes ven a la mayoría de los jóvenes frágiles, un poco desubicados, engañados creyendo que son los que van a manejar el mundo y no saben que son títeres. Toda la juventud ahora es como títeres. Les hace creer este mundo, este sistema, que son los máximos, y cuando se encuentran en la realidad se frustran. Por eso hay más alto índice de suicidio, de drogadictos, de perdidos, de delincuencia. ¿Por qué? Porque los padres les han enseñado mal. Los padres han tenido una capacidad de enfrentar la vida con luchas, con problemas, con resistencias, con todo eso, y le han salido tal vez un poco ilesos. Los que han venido al Señor, entonces se encuentran un alivio, una bendición. Pero se olvidan algunos de ellos que deben dejar una buena base de enseñanza y ejemplo a los hijos que les siguen.
a la generación que viene. Y estos hijos vieron a sus padres y todos han muerto. Los únicos que queda de esa generación pasada, como repito, es Moisés, que ya tiene como 120 años. Ya Aarón había muerto, su madre también, y todos los demás. Los otros que han quedado vivos de esa generación pasada es Caleb y Josué. Después todos son jóvenes. Y allí llegando a Padán Aram, ahí llegando acá cerca de Jericó, allí Moisés les dice: estas son las palabras que Dios nos habló cuando hemos estado en Horeb. Estas palabras que hemos recibido tienen propósitos, y los propósitos es guiarnos, ayudarnos, bendecirnos, prosperarnos, fortalecernos, multiplicarnos, llevarnos a ser luz en medio del mundo, ser sabios e inteligentes. Le dice a esta generación nueva, están recibiendo las mismas palabras que hacía 40 años se les había dicho a la generación antigua. Pero esta generación antigua no los tomó en cuenta. Eran más cargados de toda la amargura que han vivido en Egipto. Han sido beneficiados con la mano de Dios, con la protección de Dios, con la ayuda de Dios, con la instrucción de Dios, con la presencia de Dios. Pero en sus corazones estaba siempre la queja, la murmuración, la crítica, el rechazo. Siempre vivieron en esta generación. Hermanos, esto es algo importante como padres. Podemos creer en Dios, tener la palabra, pero ¿qué hay en nuestros corazones que van a impregnar en la mente y el corazón de los niños, de los hijos? A veces los padres dicen: en mi tiempo, en mi tiempo, esto hacía esto y hacía lo otro. Pero lo que hace es a veces sacar más de sus amarguras, de sus frustraciones, de sus quejas, porque ahora tienen tantos años de vida, no cambiado, y resulta que les resulta más difícil todavía cambiar. Más tiempo uno vive en el mundo, es más tiempo de conflicto cuando están como creyentes. Así de simple. Por eso que cuando los hijos aprenden a conocer al Señor desde niños, recibiendo de sus padres el elixir, la medicina de cómo Dios sana el corazón del padre, los hijos crecen mejor, más sanos, más fuertes, con más oportunidades. No tienen el tiempo para perderlo bizantinamente, pueden aprovecharlo al máximo. Pero cuando los padres no han tomado esto en cuenta, lo único que hace es enterrar la capacidad de desarrollo mejor que tienen los jovencitos o los niños, y entonces también se pierden como muchos padres se han perdido. Cuanto más tiempo uno vive en el mundo, cuanto más tiempo pasa con las cosas del mundo, tiene menos tiempo para poder disfrutar de las cosas de Dios. Ahora, no significa que uno debe cambiar el escenario para vivir mejor. Lo que significa es que uno tiene que cambiar el corazón para poder mirar en medio de las circunstancias que se encuentra cómo vivir mejor. Mire, hay una cosa que me dejó llamando la atención. Es cuando Noé sale de Sodoma y de Gomorra. Dios le dice: no vuelvas para atrás, no mires lo que va a pasar cuando venga todo el juicio. Así que viene el juicio contra Sodoma y Gomorra, pero la mujer de Lot volvió hacia atrás y se convirtió en la mujer más salada de la historia. ¿Qué es lo que está pasando? Están saliendo de Sodoma y de Gomorra, y aunque salgan físicamente, en el corazón de esta mujer estaba el amor por Sodoma y Gomorra. Salía de Sodoma y de Gomorra, pero no salía de su corazón. Igual que los hijos de Israel, salieron de Egipto físicamente hablando, pero en el corazón estaba lleno de Egipto, con sus ajos, sus cebollas, su esclavitud, sus quejas y todo. Preferían, estando en el desierto, rumbo a la tierra prometida, dice: preferimos estar allá y mejor nos moramos aquí en el desierto. Tantas veces lo dijeron
que Dios lo creyó. ¿Ustedes quieren eso? ¿Han dicho? Pues a eso tendrán. El capítulo 14 nos dice, conforme ustedes dijeron que van a morir, así se va a quedar. Ustedes lo quisieron. Hermanos, las palabras que han sido dichas después de 40 años son repetidas. Nos está hablando de varias cosas. Entre ellas es que la palabra que Dios nos dijo hace mucho tiempo sigue siendo la misma para ahora. La que dirían las promesas hace mucho tiempo para el pueblo de Israel la sigue teniendo para la nueva generación. Que aquellas palabras que Dios estaba guiándoles en aquel tiempo a esta gente que luego no lo quiso aceptar, sigue siendo la misma ahora. Aunque han pasado los años, los siglos, estas palabras que fueron dichas hace 3.500 años siguen siendo vigentes ahora. Solo un necio puede decir que esto ya no funciona. Solo una persona sin capacidad de entender más allá de lo que Dios le ha dado puede decir que esto ya pasó a la historia. ¿Hasta dónde puede concebir una mente humana enajenada de las cosas de este mundo para no tomar en cuenta la palabra de Dios, que diga que ya la Biblia es un libro obsoleto? Eso es una aberración. Porque lo que Dios dijo, Él nunca dijo para el momento. El dicho de Dios es un dicho para siempre. Un sí de Dios es un sí de Dios en el cielo y en la tierra. Hace miles de años, ahora y después. El sí de Dios nunca será no mañana. O el no de Dios nunca será sí mañana. Dios no cambia. Dios es absoluto. Lo que Él dice, no lo dice simplemente por una circunstancia. Él marca un hito. Él establece una ley. Nosotros que creemos ser inteligentes queremos acomodarla de acuerdo a nuestro contexto. Eso es un error, porque nosotros no miramos más allá de nuestras narices. Hoy vivimos, pasa una gripe y nos vamos. Así de simple. Algunos no llegan a pasar más de 100 años, otros 80 años. Con las justas, algunos en medio de millares quedan a 120 años. Pero Dios ha dicho una palabra por 1000 años. 2000 años, 3000 años, no importa cuántos años, las palabras del Señor siempre son, siempre es y siempre será. Cuando Dios da estas palabras, lo dio a una generación que tenían la oportunidad de cambiar todo, de haber salido de la esclavitud hacia la libertad, a la prosperidad, a la vida de desarrollo, a una vida de bendición y ser luminares. Pero permitieron que su corazón se cargase. No se cargara. Ellos no permitieron que la palabra de Dios obre en su corazón. Vieron al Señor, vieron sus señales. Fíjense, hasta dónde la bondad de Dios. Esa generación que no obedeció a Dios, prefirieron morirse. Dijeron, mejor nos muremos acá en el desierto. Así fue. Dios dijo, ahora se van a morir. 40 años van a estar acá hasta que se mueran todos. Muy bien. Pero estaba la sentencia dada. Tenía que pasar los años hasta que se mueran, en 40 años. Pero el Señor seguía en el día cubriéndoles con la nube y en las noches acompañándoles con la columna de fuego. Ya están sentenciados por sus propias palabras, no porque Dios lo quiso. Dios reiteradamente en más de 10 ocasiones ha mostrado su gracia y misericordia y prefirieron no morirse. Entonces Dios dijo, bueno, van a morir. Y aunque ya están sentenciados a morirse, el Señor les seguía acompañando. ¿Qué les parece? Él no es como
nosotros podríamos decir, esta persona me hizo esto y ya no me junto con él. Podemos nosotros reaccionar de una manera así, pero Dios no reaccionó. Les acompañó hasta que se vayan, hasta que se mueran. Esto me hizo pensar en cómo fue Yeshua cuando está en la cruz, bendito sea Él. Había un hombre, un criminal, que murió maldiciendo al Señor con las mismas palabras del maligno. El maligno le dice al Señor en la tentación, si tú eres hijo de Dios, convierte esto acá. Si tú eres hijo de Dios, tírate acá. Si tú eres hijo de Dios... Y este hombre que no quiso arrepentirse dijo, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate y sálvanos a nosotros. Las mismas palabras del maligno. En cambio el otro dice, ni tú temes a Dios estando en la misma condición. Y cuando lo mira Yeshua le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor voltea el rostro y lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, yo no me voy solo. Tú vas a ir conmigo, yo voy a ir contigo. Y si tú te vas a ir conmigo. ¿Se imagina? Hasta ya está sentenciado el hombre, pero no se va solo. El Señor le va a acompañar en todo instante. Esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Esta generación rebelde, quejosa, ellos quisieron morirse, está bien. Así van a quedar. Pero Él les acompañó hasta el final. Es un acto de misericordia, hermano, de parte del Señor, que nosotros debemos valorar que a pesar de cómo nosotros estamos viviendo, el Señor no nos deja. A pesar de que nuestras equivocaciones, decisiones malas, nos lleva a hacer malas decisiones, el Señor no cambia las consecuencias, pero también nos acompaña a poderlas enfrentar. Y el que nos acompaña, qué gran bendición. Aunque las cosas no se cambien, su presencia no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Y en este caso, hermano, debemos no mal interpretarlo, porque cuando nosotros buscamos al Señor y si hemos cometido un pecado, hemos hecho algo, las consecuencias son inevitables, porque toda acción produce una reacción y las consecuencias siempre se van a dar. No se puede cambiar, no podemos frenar o detenerlo, pero Dios nos ayuda a seguir adelante, enfrentar el problema, acompañarlo y ver de qué manera aquello que hemos lastimado podemos sanarlo y corregirlo en el tiempo, ya no de la misma fácil manera como lo hubiésemos hecho al principio, tal vez nos cueste, pero la presencia de Dios a nuestro lado nos perdona, nos consuela, nos acompaña y nos fortalece para poder caminar arreglando las cosas. Lo que nos toca. Y nos hace que esas cosas que antes eran débiles en mí y por esa razón caía yo en pecado, ahora Dios va a usar ese hecho para fortalecer esa área débil de mi vida. Aún el mal lo va a usar mientras Él está con nosotros. El problema es cuando uno se envilece, cuando uno ha hecho algo malo y no toma en cuenta al Señor, se envilece, hace que ese mal forme parte de su hábitat, forme parte de su estilo de vida y convierte eso como una forma de práctica. Y eso es malo. Eso es despreciar toda gracia de Dios. Así es que lo malo no es del todo, lo más grave no es haber cometido el mal. Lo más grave de todo es que, habiendo cometido el mal,
uno no quiera buscar a Dios para poder cambiar y mejorar. El rechazo a la mano y la ayuda de Dios es lo que a uno lo envilece. Estas palabras fueron escritas para que nosotros podamos evaluar cómo debemos vivir. Nos pone el ejemplo de cómo vivieron para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Para que nosotros seamos sabios y aprovechemos aquel error que cometieron los demás al no tomar en cuenta a Dios. Nosotros nos vamos a encontrar que tenemos las mismas debilidades que aquellas personas, que vamos a encontrar los mismos problemas que aquellas personas lo encontraron. Pero también nosotros vamos a ver cómo ellos flaquearon y cayeron porque no vieron esto. Nosotros sí podemos verlo. Y está en nosotros la decisión o de levantarnos o de destruirnos. Y Dios siempre viene para levantarnos. Siempre sus manos están para levantarnos. Así que ya no depende de Dios ni de la circunstancia. Depende de nosotros cómo echamos mano de los recursos del Señor. Hay algunos que tercamente siguen en la misma actitud. Muchos creyentes tienen una forma de ser, de practicar, de hablar y de vivir y no quieren cambiar. Y le culpan al mundo entero. Y la culpa no lo tiene el resto, lo tiene esta misma persona porque no permite que en su corazón haya cabida la palabra de Dios. Mantiene su mente, su idea de acuerdo a ese capricho y a esa manera de pensar que cierra las puertas a la oportunidad que Dios le da. Hermano, no debe pasar eso. Uno debe cambiar. Debe cambiar cuando comprende que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Que Dios siempre ha dado mejores recursos para nosotros. Que Dios tiene mejores pensamientos que los nuestros. Que las cosas que Dios nos da siempre son para bien, nunca para mal. Eso tenemos que ponerlo en la mente. No acariciar, deleitándonos morbosamente en nuestros sufrimientos, sino alimentar en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestros corazones aquellos pensamientos que Dios quiere que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. Nada va a cambiar si no cambiamos nuestra manera de pensar. Nada se va a alterar si nosotros no alteramos nuestros pensamientos conforme a la mente del Señor. Tenemos la mente del Mesías y en eso debemos cambiar. Las palabras que fueron dichas hace mucho tiempo a ese pueblo son dichas para nosotros como pueblo de Dios, que tienen las mismas promesas que las tenemos nosotros, que tienen el mismo propósito como lo tienen para nosotros, que tienen los mismos beneficios como los que nosotros podemos tener ahora. Las palabras del Señor son tan únicas, tan especiales, tan antiguas, tan presentes y tan futuras. Estos fueron dichos en ese lado, ahora son repetidas en este lado. Fueron dichas en ese lado del Jordán, ahora se le hace en este lado de nuestra vida. Pero sigue teniendo el mismo propósito, el mismo beneficio, las mismas promesas, las mismas oportunidades, para ellos como para nosotros. Amén. Dice más adelante que el Señor nombró a través de Moisés jueces que guíen 1000 personas o 1000 familias, otros cientos de familias, otros jueces que sean de 50 familias, otros de 10 familias. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de salir y de vagar por el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios está formando su ejército, está formando a su pueblo en un sentido de organización y administración, no desordenados. Toda la gente ve lo que pueden ver y cuando miran a Israel se quedan emocionados, impresionados. Tanto es que Balaam
se queda tan impresionado al ver cómo las tribus de Israel están bien acomodadas, bien distribuidas. En medio de tanto laberinto de gente con un corazón que han tenido en conflictos aquí y allá, pero han sido organizados. ¿Qué les parece? Hermanos, qué importante es que nosotros en la vida, en el Señor, aprendamos ese principio. ¿Cuál? Organizarnos. Aprender a organizarnos. No solo como masa, como pueblo, sino personalmente. ¿Cómo podemos llevar bien una familia si no nos organizamos bien? Cada grupo familiar, un esposo, su esposa y sus hijos, tienen que aprender a organizar bien su tiempo. De la manera que esta familia se organiza, va a funcionar. Pero otra familia se organiza de acuerdo a su forma de ser y les va a funcionar. Cada familia tiene una forma de cómo en medio de su entorno pueden funcionar mejor. Dios no nos toma a nosotros como si fuéramos un paquete de fabricación en serie. Somos tan individuales, somos tan heterogéneos, pero que en medio de la diversidad, Dios hace que nosotros guardemos la unidad. Pero en medio de la unidad hay diversidad. Y aunque seamos diferentes unos de otros, qué importante es que nos organicemos. Organizar nuestro tiempo, aprender a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. A veces tenemos la mala costumbre de querer hacer todos nosotros. No sé cuántas cosas pasan eso, pero en algunos hogares la mujer, porque es por naturaleza la mujer, hace todas las cosas porque es así. En cambio, el hombre no hace todas las cosas porque su capacidad no es lo mismo que en el caso de una mujer. El hombre un poco más esquemático, más programado en cierta forma. La mujer no, la mujer es un poco más diversa, un poco más abierta, puede hacer mucho más cosas, es más capaz. No se concentran tanto en una cosa como el hombre. Pero, aunque esto es distinto, lo interesante es que no cambian y no deben cambiar. Lo que debe de ser es cómo complementarse. Y eso tiene que ver con organización. Pero cuando una mujer que hace todo quiere que su marido también haga todo, eso es un problema. Porque el hombre no va a actuar como una mujer. Hay algunos hombres que dicen, cuando han faltado los padres, porque yo he sido padre y madre para mis hermanos. O es una mujer, dice, yo soy padre y madre para mi hijo, o para mi hija. Jamás, eso es un mito. Nunca un hombre va a ser madre. ¿Sí o no? Tendrá una doble función, tendrá una nueva responsabilidad, pero nunca será madre, nunca va a entender como mujer. Lo mismo que la mujer, jamás va a entender como hombre a un hombre. Será una madre que trabaja más que antes, tendrá muchas más luchas y presiones, pero a un hombre nunca lo va a tratar como un padre. Padre es padre, por naturaleza es distinto, eso es algo así, no se puede mezclar jamás un acero con una masa. Es distinto. Que tenga doble función, más carga, eso sí puede suceder, pero que cumplan una función de género distinto, eso es error. ¿Qué quiero decir? El sentido de organización hace que las personas no pierdan su identidad, sino que aprovechen bien el tiempo y ordenen las cosas de la mejor manera, que todo lo que tienen que hacer lo hacen dentro del tiempo prudente. Las personas que no se organizan nunca les alcanza el tiempo, porque pierden el tiempo en otra cosa y no en lo que deben de hacer. Por eso a veces digo, si ella es una esposa, que haga las cosas de esposa. Si él es un esposo, que haga las cosas del esposo. Pero hay mujeres que quieren que el esposo haga las cosas de la mujer. Puede ayudarle, no es malo,
Pero que haga las cosas la mujer, eso es fuera de orden. ¿Me estoy haciendo entender un poco? El sentido de organización está dado por Dios mismo, porque Dios es un Dios de orden. Aquella persona que quiere hacer todo y maneja todo, esa persona es un desordenado. Porque no logra permitir que otros desarrollen en lo que tienen que hacer. Cada uno tiene que desarrollar en el potencial que Dios le ha dado. Que pueda hacer más allá, eso depende de cada uno. Pero es que es su obligación hacer todo lo que otros deben de hacerlo, eso es un error. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Quiero terminar esta partecita cuando el Señor los lleva hacia la zona de Cades Barnea y le dicen, ahora ustedes ya tienen la tierra que el Señor les da. El Señor dice, yo les he entregado la tierra del amorreo, el geteo, el jebuseo, el gergeseo, el jebeo y todos los eos. Y más allá, donde está el Líbano, Siria, el río Jordán, hasta el Mar Rojo y todo el Mediterráneo y la parte del sur del Mar Muerto, todo eso yo los he entregado. Le entrego el Negev, he entregado Jordania, tras Jordania, Cisjordania, todo eso se lo he entregado. Vayan y tomen posesión de ello. Yo se los di. El que yo se los haya dado ya como una profecía, como un hecho, como algo que ya debe suceder, no significa que ustedes ya tómenlo así nomás. Ustedes tienen que entrar y poseer lo que yo les he entregado. Ustedes tienen que trabajarlo. No esperen sentados con los brazos cruzados que vengan del cielo y se los voy a dar. No, ustedes tienen que ir y tomar, asumir el reto, la responsabilidad. Dios y nosotros fusionamos para que nosotros podamos lograr lo que Dios ya hizo de antemano. Esto es lo que está diciendo cuando dice, vayan y tomen posesión de ellos. El Señor dice, va a ir delante de vosotros. Él aplastará a todos estos pueblos, estos reinos, más de 7 millones, como 9 millones de personas. Ustedes son como 3, van a vencerlos, porque yo se los he entregado. Pero ustedes tienen que ir y tomarlo. Poco a poco lo van a conquistar. No de la noche a la mañana, sino poco a poco. ¿Por qué razón? Porque si ustedes todo lo conquistan, no van a poder habitarlo todo. Y las fieras van a venir. Así que en la medida que ustedes van tomando, ustedes van habitando, van conquistando, pero saben de que esto es más allá de lo que ustedes se imaginan. Así que caminen en pos de ello. Muy bien. El hecho de que tenga la promesa del Señor, que su presencia está delante, abriéndoles el camino, proveyéndoles los medios, los recursos y animándoles a que Él abre el camino y le dice, vengan, y sigue destruyendo los malos, sigan avanzando. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Israel dice, interesante, pero ¿sabe qué, Moisés? Mejor enviemos unos espías. No, mejor envíe unos espías que nos conozcan el lugar donde vamos a ir, por qué parte vamos a entrar, cómo es la tierra. Y el dicho dice que Moisés me pareció bien a mí. Y aceptó y envió espías. Ese fue el más grave error, pero la puerta de evidencia de lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Moisés cayó en esa fragilidad en que nosotros estamos. ¿Cuál fue la fragilidad? Es que mientras Dios decía, ve, Moisés hacía caso, todos venían y lograban lo que Dios había prometido. Aunque el pueblo se haya de quejar y se haya quejado lo que ha podido, pero Moisés dijo, vamos a ir allá, y la gente se levanta y todo lo demás, pero él sigue perseverando porque Dios le dijo. Sucede el asunto que Moisés mantuvo. Las cosas cambiaron y el pueblo de Israel avanzaba. En este caso, cuando ya está todo listo, todo preparado por Dios mismo, la gente dice, enviemos mejor espías. ¿Para qué? Para conocer la tierra. Pero lo vas a conocer una vez que conquistas.
No, es que mejor hay que saber, hay que estar más seguro, hay que ser prudente, hay que ser inteligente. Y él me dice, verdad, tienes razón, o sea, me parece bien que vayan. Ese fue su mal. Una forma de desacreditar a Dios. Creer más en su razonamiento humano, en su lógica, en su prudencia humana, y no confiar en lo que ya Dios había dicho, Él había garantizado, Él había mostrado, Él les estaba acompañando, Él iba adelante, Él les abría el camino. Ellos dijeron, no, lo que hace Dios está bien, pero mejor enviemos espías. ¿Qué está hablando, hermano? Que el corazón del pueblo ya era incrédulo del milagro antes que fuera. Es como, no sé cómo ilustrarlo, me falta la capacidad para poderlo ilustrar, de cómo una persona puede evidenciar su incredulidad aún antes del hecho, las dudas. Y mucha gente incrédula ha cambiado la palabra incredulidad por prudencia. Mucha gente cree que por ser prudente está actuando bien. Hay que hacer diferencia entre la prudencia como conducta y la falta de fe con Dios. Y esta gente, su aparente prudencia era una capa para cubrir su rebelión, su falta de obediencia, porque en realidad la fe se nota en la obediencia. Y ellos no querían luchar, ellos no querían avanzar, ellos querían todo que le dé fácil. Nos sacaron de esta tierra, pónganos en la tierra prometida. No nos has puesto en la tierra prometida, estamos sufriendo en el desierto, queremos esto, y como tú no nos has llevado, tú nos has mentido, Moisés, Dios nos ha mentido, Él nos ha sacado acá y nos va a matar acá. Esa era la idea que tomaban. ¿Por qué razón? Porque no habían permitido en sus corazones la capacidad de creer y confiar en el Señor, a pesar de todas las muestras que Dios haya hecho. Y por lo tanto, cuando Dios le dice entra, ellos sacan a luz su incredulidad a través de la prudencia. Hermanos, ¿cuánto es que nosotros podemos frenar el avance de Dios? Dice la palabra del Señor que Moisés, al decirle estas palabras, me pareció bien a mí, es que él fue contagiado de la masa. Versículos anteriores a este pasaje, para nombrar jueces, él dijo, ¿cómo podéis yo soportar a este pueblo? Llevar sus quejas, sus pleitos, sus líos, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces yo les dije a vosotros, dame jueces, hombres expertos, entendidos y sabios. Y el dicho les pareció bien a ellos. Lo que dijo Moisés le pareció bien a ellos. Ahora, lo que ellos dicen a Moisés le pareció bien a Moisés. Esa comunicación entre masa y líder se hicieron como un solo pensamiento y ya no tomaron en cuenta a Dios. La mayoría no siempre tiene la razón. En las cosas del Señor, la mayoría muchas veces se equivoca, muchas veces. En las cosas del Señor tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice, no en lo que dice la mayoría. Porque la obra de Dios es de Dios y sabe cómo funcionar. Nuestra incredulidad se disfraza de prudencia y no somos capaces de ir y conquistar las cosas que Dios nos ha dado. Por eso es que vivimos mal. No tenemos cosas porque falta el deseo de agradar a Dios, de cumplir, de aceptar su palabra, su promesa como un dicho, como una verdad y caminar en pos de ella. Para conquistar las promesas del Señor necesitamos trabajarlas, ponernos un sentido de organización. Tenemos que organizarnos en nuestros tiempos para poder avanzar, cada uno en manera personal. Organiza su tiempo, organiza sus prioridades, establece sus principios.
por causa del Señor, y va a ver cómo logra tantas cosas. Hermanos amados, solo quiero dejar dicho esto, porque ahora viene el resto y lo voy a dejar a Israel. Las palabras que fueron dichas hace miles de años siguen siendo las mismas, con el mismo vigor y promesa para nosotros. Han sido dichas en ese lado del Jordán. Ahora, atravesando todo el mar Atlántico, nos llega a este lado. Y tienen los mismos beneficios, promesas y bendiciones. Debemos aprender a administrar nuestro tiempo, organización y prioridades. Y conforme Dios da en sus promesas, descubrámonos, creámonos y trabajemos en ello. Porque no creerla es lo mismo que no obedecerla. Porque el no creerla, el no obedecer es sencillamente eso, no haber creído en el Señor. No esperemos una señal. Dios ha mostrado una señal, muchas señales. No esperemos mejores condiciones. Han habido peores condiciones. Que nosotros podamos aprender a creer lo que Dios dice y a obedecer su palabra. Cualquiera sea la circunstancia que tenemos por delante. Israel tenía un mar de naciones, millones de gente enemiga, hasta gigantes y ciudades amuralladas grandes, que ellos eran como una langosta, pero el Señor estaba delante. Y uno estaba con el Señor como Caleb, todo lo demás es pan comido. Nosotros seguimos igual. Tenemos las mismas oportunidades, el mismo Dios, las mismas circunstancias cualquiera que fueran. Pero si el Señor está con nosotros, es pan comido lo demás. Amén. Bien. Voy a pedir que venga Israel. Shalom. Bien. Como bien decía el rabino, entender un poquito por favor el micrófono. Como hablábamos la semana pasada, el momento histórico de esta parashá, ¿en qué momento de la historia estaba pasando todo este acontecimiento, lo que fue la parashá pasada? ¿Recuerdan que estuvimos hablando? ¿Qué circunstancia o en qué tiempo estamos ya esta etapa de la parashá? ¿38 años en el desierto? ¿40 años en el desierto? 40. ¿En dónde están? ¿Al otro lado del Jordán? ¿A puertas del Jordán? Ahí. Sí, están ahí. Como comentaba el rabino, el libro de Devarim sabe más o menos un aproximado, según los estudiosos, cuánto tiempo es el lapso de lo que narra el libro de Devarim. Sabemos que desde Bereshit hasta Bamidbar, hasta Números, lo que cuenta es desde el comienzo de la historia, ¿verdad? De la creación. El tiempo que lo escribe, se cree que el tiempo que estaba escribiéndolo Moisés es un aproximado de 80 años de lo que estuvo escribiendo todo ese tiempo. Pero lo que toma el tiempo del libro de Devarim
Se cree que es aproximadamente 30 días. Todo el libro de Devarim. Y aquí, ya como dice el rabino, Moisés está dando su despedida. ¿Recuerdan que la parashá pasada dijimos la venganza de Madián? Moisés, te tengo una última tarea. Coge a los hombres, cogen espadas y hagan la venganza de Adonai, ¿verdad? Y de ahí te vas a morir. Eso es lo que le dice el Señor a Moisés. Y logran hacer eso. Y aquí Moisés, el libro de Devarim ya está, es como que ya son todos ustedes el pueblo de Israel. Ya han pasado todos, están viendo el río y al otro lado ya es la tierra prometida. Y Moisés ya está con el corazón acelerado, yo me imagino, porque ya los ve las caras y sabe con qué pie cojea cada uno. Conoce el papá de cada uno de ustedes, la mamá de cada uno de ustedes, quiénes estuvieron con Coré, quiénes fueron mordidos por la serpiente, quiénes son más propensos a la murmuración, otros quiénes son más propensos a la queja. Los ve. Y como padre, que él los ha tenido 80 años, ha estado yendo y viniendo en Egipto, ha visto, no sé, quizás, yo me imagino, pongámosle a Carlos, dije, ni existías tú, posiblemente. Y yo conozco a tu papá, conozco a tu mamá, y cada uno sé cómo salían, quién les ayudaban, quién me daba más dolor de cabeza. Y aún viéndolos, sabe la necesidad de cada uno, sabe la debilidad de cada uno. Y es como que él se sube a una parte alta, como que entra al púlpito y por última vez les va a hablar. Eso, más o menos, es el libro de Devarim. Se sube y les va a hablar lo último, porque sabe que de ahí ya no los va a ver. Entonces aquí hace, como bien contaba el rabino, que es conocido como segunda ley, pero no porque está dando una nueva o una diferente a lo que ya estaba, sino porque estaba reafirmando o resumiendo y recordando lo que ya el Señor había pasado. Lo curioso es que no empieza a contarles desde la salida de Egipto, sino hace como que de lo último hacia lo más antiguo. Y lo resume primero lo de los espías. Y ustedes vinieron y me dijeron pongamos hombres y todo, y como que dijo, el dicho me pareció bien. Es como que, ¿por qué me pareció bien? ¿Por qué? O sea, ¿por qué les hice caso? Al final ya sabemos las consecuencias de lo que pasó. Y aquí hace un recuento. Vamos a centrarnos en el capítulo 3 para terminar. Lo curioso es la manera como lo que dice. Todo lo que está enfatizando a Moisés, los puntos que toca, pero sobre todo la manera con lo que lo dice. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear. Él y ¿quién más? Y todo su pueblo en Edrei. Quizás nosotros vemos y leemos un nombre más. Og, rey de Basán. Dice, bueno, es un nombre más. Pero para ellos, para el pueblo de Israel, mencionar Og, rey de Basán, es recordarles una de las más grandes proezas de guerra dentro de la administración o dentro del liderazgo de Moisés. Pongámosle que somos el pueblo de Israel y estamos conquistando la tierra. Y Moisés dice, ¿saben qué? Y en eso se levantó, pongamos, Putin, rey de Rusia. Si lo ponemos ahora, decimos, no, sabemos contra quién estamos peleando. ¿Me hago entender? Ya no es un hombre más. No es una nación más. Es uno de los hombres más poderosos del mundo ahora, creo que el segundo, y una de las naciones más poderosas del mundo. La manera como lo que mencionaba aquí, Og, rey de Basán, es para refrescarles a Israel uno de los hombres más poderosos, no solamente en poder y en guerra, sino lo que representaba en presencia.
Este hombre, lo van a decir más adelante, su cama medía 4 metros de largo y 2 metros de ancho. 4 metros de alto y 2 metros de ancho. Entonces ya simplemente la mera presencia de este hombre, te estás presentando frente a un rey, que su cama medía 4 metros, no era 4 metros solamente para él y sus hijos, no, era un rey de gigantes. De una raza de gigantes. Es como que el Juanito y las habichuelas, y cuando todo crece y el techo había puros gigantes y él se sentía diminuto, ya, así eran como Israel, frente a todos esos gigantes, les hace recordar. ¿Recuerdan? Porque pasaron con los espías. Y dijeron, no, somos langostas, del tamaño como de langosta frente a ellos. Ok, y aquí les recuerda, sí, nosotros éramos como ellos, así nos veíamos nosotros, por eso nos quedamos. Y así los veían ustedes a ellos como gigantes. Y a esos gigantes los vencimos. A esos gigantes el Señor nos lo entregó en nuestras manos. La manera como dice, sí, hubo esos problemas que nosotros vimos como problemas. Lo que nosotros vimos como quejas, lo que nosotros vimos como temor, la subieron. Pero no tuvo el resultado o el desenlace que nosotros esperábamos, sino que el Señor nos la entregó. Recuerden eso. Él se levantó y no vino solo, no dice que no vino con su ejército. ¿Quién vino? Versículo 1. Nos salió al encuentro, rey de Basán, con su ejército, con todo su pueblo. ¿Se imaginan ver un rey gigante con su pueblo lleno de gigantes? Y Dios dice, sí, me acuerdo. No sé cómo habrán sentido ese momento cuando yo como soldado estoy parado ahí y veo un hombre de casi 4 metros con un ejército de puros gigantes y ahí con mi lanza, con mi espada. Y después que el Señor nos da la victoria y que Moisés me diga, y se levantó Og. ¿Se acuerdan de Og? Sí. ¿Dónde está Og ahora? ¿Dónde está Og ahora? Ustedes están tomando sus posesiones. Ahora ustedes están parados en sus ciudades. Ahora ustedes tienen los ganados que fueron de ellos. Ustedes están teniendo las riquezas que fueron de ellos. Yo me imagino esa emoción de que simplemente me mencione este rey sumamente poderoso que vino a recordar las emociones que pudo haber despertado en el pueblo. Pero lo hermoso viene al versículo siguiente, 2. Y me dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Escucho algunos. ¿Qué dijo el Señor? Israel, Moisés, porque dice, no tengas temor. ¿Ves ese gigante? ¿Ves ese ejército? ¿Ves ese pueblo de gigantes? No mires tu espada, no mires tu ejército, no mires tus fuerzas. Vas a hacer comparación. Nosotros somos propensos a hacer comparaciones. No compares con nada. No tengas temor. No tengas temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Moisés, ¿ves ese ejército que está viniendo? Gigante que lo puedes ver a la distancia que está viniendo contra ti. No vienen con la intención de hacer paz. Vienen con la intención de aplastarte. No mires tus cosas. No tengas temor. No tengas miedo. No tiembles. No es que aflojes tu lanza o tu espada. Cógelo más fuerte. Porque eso que tú ves ahí, yo lo he entregado en tu mano. Ese gigante que ves ahí, yo ya te lo he entregado. Ese problema que viene ahí, esa circunstancia de temor, ese miedo, esa amenaza con la que tú dijiste, nos van a comer, nos van a tragar, nos van a vencer, nos van a destruir, nos van a hacer picadillos.
esa amenaza, no tienes por qué tener miedo porque ya te lo he entregado, ya es tuyo. Es más, te está simplificando el trabajo de tú ir para allá, porque Él va a venir para acá para ser destruido. Así te lo pongo. Yo he entregado a Él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con Él como hiciste con Sejón amorreo, que habitaba en Hesbón. Otro rey grande, otro rey poderoso. Y Adonai nuestro Dios se olvidó. Se emocionó y me prometió algo que no cumplió. ¿Qué dice el versículo 3? Yo te he dicho en el versículo 1, no tengas temor, yo te los he entregado. Y Moisés le está recordando eso a Israel. ¿Recuerdan cuando vino y nos dijo, no tengas temor? Sí, el Señor lo cumplió. Nos lo entregó. Ese rey, ese gigante, ese ejército ya no está más. Esa amenaza ya no lo es. Recuerda eso, Israel. Y tomamos entonces todas sus ciudades y no quedó ciudad que no les tomásemos. ¿Cuántas? 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas ciudades fueron fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. No eran aldeas, no eran pueblitos o asentamientos humanos como conocemos, eran ciudades fortificadas hasta el cielo con muros. Lugares que para cualquier ejército puede ser casi impenetrable. Tú entraste sin un cañón, sin un Mirage, sin un tanque, con un ejército que fue preparado quizás en el desierto. Con eso destruiste gigantes, tomaste 60 de sus ciudades, ciudades fortificadas que eran como fuertes, ahora son tuyas. Y esto no lo has hecho porque tú seas un gran estratega, seas un gran guerrero, seas un gran ejército. Es porque Dios te lo ha entregado. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así, porque Él lo prometió. Israel, por eso no temas, no tengas temor de eso. Y los destruimos como hicimos a Sejón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los reyes de los amorreos, que estaban a este lado del Jordán. Aquí menciona Moisés que Israel al momento de tomar y destruir a Og, rey de Basán, destruyeron las ciudades, ¿verdad? Sí. En el libro de Amós, si mal no me equivoco, 2:22, menciona cómo estas 60 ciudades todavía existían. Y lo que más o menos dentro de ese lapso refiere de que cuando el pueblo de Israel tomó posesión de estas tierras, ellos reedificaron estas ciudades. Destruyeron obviamente para conquistar la tierra, y a toda la gente, a Sejón, a Og y a todas estas naciones, estos pueblos de gigantes, y cuando tomaron posesión, la volvieron a edificar para que puedan vivir. Nos dice muchas cosas, pero de las más importantes que puedo al menos yo rescatar, lo curioso es que no es que de ese 60, de la distribución que tenían, ellos quisieron hacerlo a la manera de sus necesidades, sino vieron lo que ya estaba
y lo volvieron a edificar. Como que, si bien ya no están los malos, pero lo que ellos utilizaban lo podemos utilizar nosotros. Cosa que en gran parte movió justo a las naciones que estaban aquí, que vamos a hablar ahora, les llevó a ser más propensos a tener las costumbres que hacían también estas naciones. Ya no están ellos, ya no están los paganos, ya los destruí y el Señor nos bendijo, nos ordenó hacerlo y nos dejó introducirnos ahí. Pero volver a reedificar lo antiguo y habitar en ello, a ellos le llevó, con el pasar del tiempo, a ser propensos a ser idólatras como lo fueron los demás. A pensar como pensaban ellos, a accionar como accionaban los demás pueblos, cosa que para Israel está terminantemente prohibido. Cuando el Señor nos entrega algo o nos manda destruir algo, porque decían, no tomarás nada que era para sus dioses, ni la plata, ni el oro, ni el cobre, ni lo que fuese, nada, será anatema, ¿verdad? Las ciudades incluso, la gente, todo lo que sea dedicado para ídolos, será para ti, lo vas a ver como algo para maldición. Pero el hecho de que, bueno, ya no está la amenaza, el Señor me entregó la victoria, ya no está, y poquito a poquito va introduciendo lo antiguo, lo que había. Se va acomodando ese lugar y ya llega a ser su estándar. Luego vuelve a construir algo más antiguo, vive en ese lugar y se hace su estándar. De donde estaba y el patrón que tenía que estar, está bastante lejos ahora. Su norma, su regla, ya se está asimilando más a lo que el Señor mandó destruir. Versículo 12 cuenta lo que tocamos la parashá la semana pasada. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés. Y aquí narra un poco las ciudades, los límites, nombra a Yair, y acá lo pone como si fuese hijo de Manasés. Y en Primera de Crónicas nos dice que Yair era el tataranieto de Manasés. Pero, ¿recuerdan lo que tomamos, el último punto que tocamos la parashá pasada, en la parashá Masei? ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué recuerdan de la parashá pasada? El Señor les mandó, esta es la tierra prometida, todos van a cruzar, van a tomar posesión de ellas y van a vivir como un pueblo, ¿verdad? Y cuando ellos ven esta tierra tan bonita, al otro lado del Jordán, antes de cruzarlo, perfecto para mis ganados, perfecto para mis ovejas, ya que los demás si quieren se vayan para allá, aquí me va a beneficiar mejor, ¿verdad? Eso pensó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y tomamos un poco lo que nos indicaba este pasaje del carácter que había en ellos, de la intención del corazón, lo tan poco unido que eran con el pueblo, la falta de compromiso, de hermandad. Vimos también cómo eso venía desde Rubén, desde el mismo Rubén, hijo de Jacob. ¿Recuerdan? Cómo eso a lo largo de la historia se fue transmitiendo, enseñando a los demás. Entonces aquí Moisés vuelve a tocar el mismo punto y no les hace la mención mucho del pedido de ellos. Permítenos entrar, por favor, Moisés, porque esta es tierra para ganados y tú sabes tierra de rebaños, y tú sabes que tus siervos son hombres de rebaños. Permítanos entrar para nuestros rebaños. Y luego vuelven a pedir por los rebaños y por tercera vez por los rebaños.
Y bueno, ya después dicen, ya bueno, será para nuestros rebaños y también para nuestros hijos. Su orden de prioridad era muy diferente. Moisés le dice, ok, si ustedes cumplen su promesa, y acá le enfatiza, a eso es lo que quiero llegar, aquí enfatiza la promesa, pero la manera como la enfatiza es muy, muy especial. Versículo 18. Y os mandé entonces, diciendo, Adonai vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, aquí enfatiza, quedarán en las ciudades que os he dado. Versículo 20. ¿Hasta qué? ¿A quiénes? Hasta que Adonai dé reposo a quiénes. No le dice a Rubén, no le dice a Gad, no le dice a medio Manasés, hasta que Adonai te dé reposo, te vas a regresar. Si tu intención es quedarte por el bien de tus ganados, de tus rebaños, sin importar el compromiso y la confraternidad o la hermandad con el resto de las tribus, pero permítanos, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a destruir esta unidad que el Señor nos ha sacado como pueblo y ustedes ni siquiera han entrado y están separándose? Y dijeron, no, Moisés, no estamos diciendo eso. Nosotros vamos a ir, vamos a pelear. Y ya cuando todo esté bien, todo esté tranquilo, nos vamos a regresar, pero es que esta tierra está perfecta para nosotros. Y Moisés dijo, bueno, está bien, si lo van a hacer así, háganlo. Y acá le enfatiza, yo sé que ustedes son hombres de mucho ganado. Sus mujeres, los niños y tus animales nomás se van a quedar. Todos los demás van a ir. Y aclara, hasta que el Señor les dé paz, no a ustedes, a tus hermanos. Entonces ellos ya tienen de ahí la primera orden de que ellos van a salir a pelear y ellos van a pelear con la esperanza de que mi hermano tenga paz. Porque cuando él tenga paz, yo la tendré. Ya recibieron paz porque esos lugares ya fueron tomados, ya han sido construidos, ya están sus esposas, ya están sus niños, ya están sus ciudades. Yo no voy a disfrutar la paz que ya me ha sido entregada hasta que mi hermano no tenga paz. Eso le está diciendo Moisés a estas tribus. Si ellos no mostraron ese compromiso, acá le está diciendo, hasta que el Señor no les entregue la paz, no les dé la paz a vuestros hermanos, le enfatiza, son tus hermanos, no son ajenos, son tuyos. Y hasta que el Señor no les entregue, ustedes no van a regresar a sus lugares. Ya Rubén, Gad y medio Manasés dirán, bueno, si yo voy a pelear, yo voy a guerrear, voy a arriesgar mi vida, siempre voy a estar mirando a mi hermano para ver, ¿ya tienes paz? No, entonces seguimos juntos, avanzamos juntos. ¿Ya estás conforme? No, seguimos juntos, porque cuando tú tengas paz, yo recibiré la mía. ¿Se nota en ese principio? Muy diferente a lo que ellos tenían en intención. Muy diferente. Hasta que Adonai dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Adonai vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Hermanos, este es un principio de una regla espiritual poderosa. Ya no solamente es paz, sino es posesión. Tú no, acá dice, ya le fue entregado la paz y ya le fue entregada la posesión. Pero no lo van a disfrutar, no lo van a recibir si mi hermano todavía no lo tiene. Ah, bueno, yo estoy bien conmigo mismo. Si él está mal, allá él, es su problema. No es mi rollo. Yo tengo paz, él no. Bueno, allá que se queda con lo suyo. Ah, yo tengo mis bienes, si él no lo tiene, bueno, pues por algo no tendrá, ¿no? No, le dice Moisés. El Señor ya te dio paz. El Señor, todos peleamos y te entregó esa posesión. Pero no la vas a disfrutar, ni siquiera vas a posar, no vas a regresar ni pisar
tu posesión hasta que tu hermano no tenga paz y también tome lo suyo. Y para que él tome lo suyo, no es que, ya, pues que él haga solo. Los dos van a luchar por eso. Saben que van a pelear por algo que ya no va a ser de ellos. Saben que van a buscar la paz de uno que no va a ser para ellos. Pero que esa paz y que esa posesión me va a llevar a mí a disfrutar lo que ya me ha sido dado. ¿Cuántas veces, por no cumplir este principio, estamos desperdiciando el tiempo de disfrutar la paz que ya nos ha sido dada, simplemente porque no nos interesó la paz de otro? Ya nos ha sido entregada una posesión, pero no podemos tomar posesión de ella porque no vamos a guerrear con nuestro hermano para que tome lo suyo. Su esfuerzo va a ser para él, que se sacrifique, que pelee. Manasés, no tocamos mucho el versículo, la parasha pasada, pero en porciones indica que cuando vayan a la guerra, ellos van a ser los que estén en primera fila. Van a ser los más desesperados por buscar la paz y la posesión de sus hermanos. Desde ya el Señor, a través de Moisés, le estaba enseñando a este pueblo que no tenía ese compromiso de hermandad, a que la tenga, a que piense en ellos como un pueblo, no como pueblo ajeno. Hace un tiempo estuve en la universidad, estaba en un grupo que organizaba los eventos a todos los cachimbos y hacíamos bastantes actividades, acciones, darles bienvenida y todo. Entonces se hacían como que eventos en general. Cuando yo entré a ese programa, éramos, nunca me olvido el número, 50. De todo el personal que trabajaba, entre los que eran fotografía, actividades, desde los que tomaban fotos o pasaban un vasito de agua, todos éramos 50. Y nos hacían reuniones para explicar cuál va a ser la temática, el orden que va a tener, la función de cada uno. Y un día, un chico trajo una gaseosa y empezó a tomar gaseosa. Y estábamos ya horas en la charla que nos explicaban. Trae una gaseosa y quien nos enseñaba, la psicóloga, porque en esta parte era dirigido por los psicólogos, dijo, ¿y para los demás? Y él dijo, pues no me han dado. ¿Pero por qué no traes para los demás? Yo no voy a comprarle 50 gaseosas para los demás. Y ella dijo esa frase que en ese grupo se volvió como que un mandamiento. Si compras para ti, compras para 50. No, pero si es para uno, es para 50. Y todos como que lo tomamos como broma al comienzo. Lo tomamos en serio cuando esa fue una gaseosa y luego uno vino con una galleta y luego uno vino con una pizza. Y al final, cuando había alguien, ya nos sentíamos mal que comiéramos y los demás no comían. A este grupo especial y esta delegada nos metió ese principio tanto que luego, pues tengo hambre, ya, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? Y juntábamos y llamábamos a la pizzería y comprábamos pizza y nos repartíamos, no importa, pedacitos, pero al final todos comíamos. No había una gaseosa, ya pedimos, nos hacemos chancha entre todos, juntamos, gaseosa para todos. Y después venían, entonces ellos llamaban a dirección, ¿saben qué? Es que tengo tal... No, pero es que acá somos un grupo de 50, no puedes dar a unos y a unos sí y a unos no. Y ya, ok, ese principio quedó muy marcado, muy marcado. Cada 6 meses se renovaba el grupo. Los grupos no duraban. El único grupo que estuvo hasta el final fue el grupo que nos enseñaron ese principio. Yo, durante los 2 años que estuve ahí, vi muchísimos grupos. Llegué a ser como que el coordinador general de ese grupo. Ver las cosas, Israel me llamaban todo. Pero los que yo vi hasta el final del proceso,
Luego desapareció la temática, todo. Pero los que duraron al final del proceso fueron los que le enseñaron, si es para uno, es para 50. En los demás grupos no se enseñó ese principio. Y estaban en una clase, otra clase no, otra clase sí, otra clase no, y no. Pero los que llegaron, ese principio se quedaron hasta el último. Y aquí les estaba enseñando eso. Y con esto termino. Justo quien puede dar el mejor ejemplo de esa hermandad es quien viene en el versículo 21. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, antes que digas, justo Josué, durante todo este pueblo, durante todos estos años, no había otra persona que pueda tener o reflejar o representar ese mejor compromiso de hermandad que Josué y Caleb. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque ellos no tenían por qué andar 40 años divagando en el desierto. Eso no les llegaba a ellos. Ellos nunca tuvieron el problema de fe. Ellos nunca dejaron de creer en lo que dijo el Señor. Ellos nunca dejaron de ser valientes porque el Señor dijo, te los he entregado, yo te creo, vamos. Esos gigantes van a hacer nada, son pan comido, vamos. ¿Qué hacen desfalleciendo? Vamos, cojan sus cosas y vayamos. No, pero es que nos van a... ¿Qué hacen? Vamos. Por esa actitud de creer al Señor los quisieron matar. Por esa actitud se quedaron. Actitud que no les tocaba a ellos. Castigo que no les debió tocar a ellos. Y ellos, como decía, ellos dos se comieron 40 años en el desierto por la actitud de los demás. Él pudo haber estado al final de estos días 40 años más viejo ya. ¿Qué voy a hacer yo con 40 años más viejo? Si hubiese tomado la tierra, si hubiera entrado en Canaán con 40 años más joven, ¿a dónde no hubiese llegado? ¿Han escuchado esas frases? Si hubiese sido más joven, ¿qué cosa no hubiese logrado? Eso muy bien pudo haber dicho Caleb y Josué. Si hubiese entrado hace 40 años ya, tendría todo hasta por dónde hubiese llegado. Pero nunca se quejó de ellos, que por su culpa estoy entrando ya ni siquiera en mi juventud. Nunca dijo eso. Les enseña este principio a estas tribus que no tenían. Y la persona que dijo, ahora tú, sí, te comiste 40 años gratis. Tú entiendes esto. Tú tienes y nunca te has estado como que en contra de ellos. Has estado con un rechazo hacia ellos, con un anticuerpo. Ahora tú a ellos los vas a introducir. Y le dice algo hermoso con lo que termino. Josué, tus ojos vieron todo lo que Adonai vuestro Dios ha hecho. A ti ya no te lo cuentan. A diferencia de toda esta nación, tú tienes el privilegio de haberlo visto desde el principio. Tú has visto en primera mano todo lo que el Señor ha hecho. Las maravillas que ha hecho, a estos reyes poderosos, cómo los ha destruido, los ha entregado. Y no hay problema de fe contigo, tú sabes. Ahí adelante habrán más problemas. No te voy a mentir. Sabemos que hay tierra. Aquí solamente en la entradita, si hay gigantes, ¿qué será allá adentro? Así hará Adonai a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Ahora te toca a ti. Yo llego hasta acá. Ya no doy más. Tú has visto todo lo que el Señor ha hecho. ¿Has visto esos reyes que estaba mencionando hace un ratito? ¿Ya qué ha hecho el Señor? Sí, así también va a ser con todos los de allá. Sigue confiando. Y por si tú piensas ahí, ya como somos propensos, pero se va a venir esto. Una cosa son 2 reyes, otra cosa son toda una nación entera, puros reyes. Si es que pasa por pensar en eso, versículo 22. No los temáis.
No le dice Josué, yo he visto que tú eres un excelente guerrero. O sea, yo me he dado cuenta, soy Moisés, he estado en Egipto, estoy entrenado y he visto tantos capitanes, tantos comandantes, tantos generales y tú eres de los mejores que he visto. Nunca le dijo eso. No temas. Ahí hay gigantes, hay ciudades fortificadas y así como lo dijiste hace 40 años, te lo recuerdo, tú no vas a pelear. El Señor peleará por vosotros. Tú créele, obedece, que es lo que lo que enfatiza este libro que mencionaba el rabino. Devarim se resume en amar y obedecer, y la relación que hay entre obedecerle y el amarle no pueden estar desasociados. Si yo le creo, yo confío, yo le amo, le obedezco. Yo obedezco cosas que pueden parecer locura a la gente. Si me dice, tírate por la ventana, me tiro porque yo creo que algo hará con eso. No entiendo la lógica de lo que me está mandando, pero yo le creo a ciegas y me lanzo. La relación entre creerle y el obedecerle, el accionar, que lo tenía Josué, dice, así como el Señor ha hecho, Él no se va cansado, Él no va a desfallecer. No es que dije, ¿saben qué, Josué? Un ratito, espérame. Son 80 años que me tienen trabajando, por favor, déjame descansar un ratito. Nunca, así como ha hecho ahora, Él va a seguir haciéndolo. Tú no creas que tú eres el que pelea, el que empuña la espada, el que lanza, el que tira la piedra. Tú simplemente créele porque he dicho que esto ya les he entregado. Y nos lo entregó hace muchos años. Nos retrasamos por nuestra incredulidad. Pero sigue su promesa en pie. Sigue siendo nuestro. Él sigue peleando y seguirá peleando. No temas. Los que te quisieron matar, te quisieron apedrear, por quien tuviste que sufrir un castigo que no te correspondía, ahora te toca liderarlos e introducirles. Nadie más puede enseñarle la fe y la obediencia que tú. Por eso no temas, sigue creyendo que Dios seguirá peleando por ti. Amén. Gracias, hermano. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Yeshua, por estos momentos que tú nos das para pensar en tus promesas y animarnos a seguir adelante. Te pedimos que tu gracia sostenga la vida de cada uno de tus hijos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Y bendigas también la vida de todos aquellos que a través del Facebook nos siguen. Gracias, Padre eterno. Bendito eres tú. Gracias por todo lo que tú tienes en mente por cada uno de tus hijos. Oramos dándote gloria, alabanza y honra y gratitud en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach por tantas muestras de amor que tú has tenido para con nosotros, innumerables. Gracias, Padre. Amén. Amén.